Vidas eternas. Este es un programa en el cual compartimos la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga y gracias por estar con nosotros. El día de hoy pues estamos nuevamente con nuestro pastor Hernando Mejía, quien pues hoy va a compartir la palabra con todos ustedes. Vamos a estudiar un pasaje de Hebreos 13:15. Si usted lo puede leer ahí en su casa, dice Hebreos 13:15, dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Yo he escuchado muchas predicaciones acerca de los sacrificios, del sacrificio, específicamente del sacrificio de alabanza. Y bueno, siempre lo hemos adaptado y yo creo que ha sido bueno al tema alabanza y adoración. Pero hasta ahí nos hemos quedado, incluso ahí hay un punto, ¿verdad? Que confiesa su nombre, punto. Pero continúa y dice el siguiente verso: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, o sea que ahí ya está agregando como sacrificio hacer el bien y la ayuda mutua, se agrada a Dios. Pastor, ¿qué opinión le merece a usted este pasaje de hacer el bien? En el programa pasado estuvimos hablando de que si éramos la luz del mundo, la evidencia era hacer buenas obras. ¿Qué piensa usted de esto, pastor? Bueno, mire, vamos a empezar poniendo una plataforma. En primer lugar, nosotros no hacemos obras para salvarnos, porque las obras para salvarnos ya las hizo alguien por nosotros, se llama Jesucristo. Nosotros hacemos obras, buenas obras, porque ya somos salvos. Entonces, la motivación para hacer buenas obras no es alcanzar algo eterno, sino es ya lo tengo. Y por gratitud, por agradecimiento a Dios, yo voy a hacer buenas obras. Entonces, número uno, la salvación es un regalo. La salvación el Señor nos regala a nosotros. Pero ya las buenas obras que nosotros hagamos aquí es como presentarle a Dios, según usted está leyendo en la Escritura, es presentarle a Dios sacrificios de alabanza, de adoración. Hablemos entonces que en el Nuevo Testamento se nos piden 3 tipos de sacrificios. En primer lugar, lo encontramos el primero en Romanos 12:1, donde dice que presentemos nuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es el culto racional. Número 2, encontramos este pasaje de Hebreos que dice que traigamos sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. La alabanza, la adoración. Y 3, que hagamos el bien y tengamos una obra social donde nos ayudemos mutuamente, porque de esos sacrificios se agrada a Dios. Entonces, dentro de las obras, las buenas obras, se encuentran 3: el sacrificio de alabanza, la ayuda mutua y el culto racional. Rapidito hablemos, porque el tiempo aquí se va horrible. Hablemos un poquito de el culto racional. ¿Qué es el culto racional? Es un culto donde yo a Dios lo voy a agradar no cantando, no danzando, no en una iglesia, sino donde yo lo voy a agradar todos los momentos de mi vida, porque prácticamente es sujetar una naturaleza que se deleita en el pecado. Vamos a decirlo de esta manera: a todos nos gusta pecar. Caray, si no el pecado fuera atractivo, nadie pecaría. Si el pecado fuera como las hierbas amargas, y Dios mío, ¿quién participaría del pecado? El problema es que el pecado es agradable, es gratificante a nuestra carne. Pero sabemos que con ciertas conductas, expresiones, cosas que se ven, que se oyen, que se hablan, a donde uno se dirige, prácticas, desagradamos a Dios. Y al final lo que queremos es agradar a Dios. Y queremos agradarlo porque Él ya nos agradó hace 2000 años.
Y queremos, por amor a Él, queremos abstenernos de estas cosas que son deleitantes a la carne, pero que son desagradables a su santidad. Entonces lo que hacemos es que nos abstenemos. Cuando usted y yo nos abstenemos de pecar, de fallar, de errar, de estafar, de mentir, de ser mal hablado, de ser borracho, de ser mujeriego, Cuando nosotros nos abstenemos del pecado, en ese momento es como que estuviéramos haciendo un culto. Entonces no tenemos guitarras, no tenemos teclados, pero en ese momento para Dios es música cuando usted dice no al pecado. En ese momento como que estuviéramos en un cultazo de esos, en un estadio lleno de gente con sonido esplendoroso y todo, y como que estamos en la alabanza cuando nosotros decimos no al pecado, cuando le decimos no a la carne, cuando le decimos no a las insidias del diablo. Definitivamente en ese momento nos convertimos en un culto a Dios. Dios oye música, Dios ve música en nosotros cuando nosotros nos abstenemos de pecar. En ese momento estamos presentando nuestros miembros, que puede ser nuestra mente, nuestra boca, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, etcétera, etcétera. Los estamos presentando en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y ese es el culto racional. Es el culto donde yo me salgo de lo animalesco, de lo pasional, y me convierto en una persona espiritual y una persona pensante, una persona que madura. Entonces el maduro no es el que tiene años en la iglesia. El maduro es el que sabe decir no a las obras de la carne. 2, tenemos el sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesan su nombre. El hecho de que estemos diciendo que para Dios es música y alabanza, la obediencia a su palabra, el negarnos al pecado, el sujetar nuestros miembros, eso no quiere decir que eso, ya el que hace eso ya no necesita ir a la iglesia, porque está el sacrificio de alabanza. Entonces ahí es donde vamos a un culto ya no racional, sino un culto emocional, donde nuestras emociones se van a desbordar en gratitud, en amor, todos los sentimientos buenos, nobles, exquisitos que tenemos hacia Dios, se los vamos a ir a ofrecer y a derramar en un culto. Y en ese culto, como David, le vamos a decir que Él es el más hermoso, el más bello, Él es el santo, Él es el grande, Él es el eterno, el digno de admiración, el digno de que nos rindamos, hasta nos postramos, y si es momento de júbilo, pues hasta explotamos en alabanza, porque Él nos liberó de la esclavitud del pecado, de círculos viciosos, sencillamente con habernos salvado, con haber ido a la cruz del Calvario por nosotros. Hay muchas razones para alabarlo, para bendecirlo, y gracias a Dios en este tiempo de la gracia no hay limitación para poder expresarnos como querramos para alabar a Dios. Amén. Entonces, y es un sacrificio. Entonces, cuando estamos en la iglesia cantando, levantando manos, danzando, postrándonos, diciéndole a Él lo que Él es para nosotros, pues ahí estamos alabando. Ese es el fruto de labios que confiesan su nombre. 3, no solamente tengo que abstenerme del pecado, qué bueno que lo haga. No solamente es ir a cantar a la iglesia, qué bueno que lo haga. También hay otro punto: hacer el bien. Y de eso mucha gente se ha olvidado. Entonces, en el programa pasado, usted nos hablaba de una persona que llegó a visitarlo en un momento de aflicción, me imagino económica suya, y llega la persona a orar por usted, a bendecirlo, pero también le deja un cheque. Entonces dice Santiago que si llega un hermano a nosotros necesitado, y nosotros le decimos, pues que Dios te bendiga, hermano, y voy a hacer una super mega hiper oración pentecostal donde voy a gritarle a Dios que Él es el proveedor, que Él es el jiré y toda la cosa, y te despido, Dios te bendiga, y yo tengo en la billetera el dinero para poder bendecirte, y te digo que Dios te bendiga. Ahí sí que el siguiente, que Dios no necesita más oración, pero yo no doy nada, no me despojo de lo que tengo, de ropa, de comida, de dinero para bendecir a otra persona. Entonces realmente la fe del tal, dice Santiago, es vana, porque una fe que no tiene obras está muerta totalmente. Y entonces no podemos olvidarnos de hacer el bien, y tenemos mucha gente a quien hacer el bien. Para empezar, comencemos con la familia, papá y mamá, que no sean los viejitos olvidados, que no sean los viejitos necesitados de una medicina, y el hijo ni siquiera se acerca, y todo porque la hermana evangélica no puede ver a sus suegros. Porque esos son otros temas, pero y estoy extremando. La cosa está, las buenas obras comienzan en casa. Después se va expandiendo las buenas obras, se van expandiendo. Hay muchas viudas, huérfanos, necesitados, gente desempleada. En este tiempo hay mucho desempleado. Hay mucha gente que necesita no solamente de una palabra de oración,
sino también que nosotros aportemos económicamente para ellos. Las ofrendas hay que darlas a la iglesia, como no, pero también al huérfano. También tengo que tener un rubro para la viuda, para el necesitado, para los suegros. Si la esposa no trabaja, hay que tener algo para ellos. En fin, hay que tener claro, hermano, que las buenas obras no las podemos dejar por alto. El servir en la iglesia es una buena obra, pero servir en la calle también. Hoy en día se perdió mucho. Yo me acuerdo que a nosotros nos enseñaban mucho acerca del respeto al anciano, el respeto al adulto, ayudarlo a atravesar la calle. No que ahora no solo no se ayuda a atravesar la calle al anciano, al discapacitado, sino que todavía se le pasa el carro encima. Y ni siquiera se le da vía. Hay pasos de cebra peatonales y muchos cristianos ignorantes, porque solo quieren informarse del cielo, no saben que cuando una persona, un peatón ya pisa el paso de cebra, hay que hacer alto y darle el paso a la gente que está en medio de la lluvia, no está cómoda, no está con su calefacción y aire acondicionado, que pase, darle la prioridad. Pero muchos cristianos se olvidan de esas buenas obras, porque cree que solamente con que se abstenga del pecado y con que ya vaya a la iglesia es todo. La Biblia dice que un sacrificio que no podemos obviar es hacer el bien. Si algo tiene que mostrar un cristiano es la diferencia en educación, en la deferencia hacia las demás personas, y esa es parte de hacer el bien. Le voy a decir de esta manera: hay gente que está en la universidad, es buen estudiante porque es cristiano, Dios le ha dado la sabiduría, pero es egoísta, es envidioso, no le enseña a los demás lo que no entienden, y esas son buenas obras. Y parece terrible que haya gente que no conozca a Cristo, que tenga mejores obras que nosotros. No lo tenemos que permitir. Nosotros tenemos que ser los abanderados de las buenas obras, de hacer el bien y de la ayuda mutua, lo que estábamos hablando, ayudar económicamente. Definitivamente tenemos que ayudar económicamente a la gente y tenemos que tener esa obra social, que incluso cuando los apóstoles de Jerusalén le dieron la diestra de compañerismo a Pablo, los que saben de esto, Pablo es el apóstol de los gentiles y Pedro de los judíos. Entonces cuando Pedro, Juan y Santiago le extienden la diestra de compañerismo a Pablo, le dicen, Pablo mismo lo narra, me pone la diestra de compañerismo entendiendo que yo soy un apóstol que voy a ser enviado a los gentiles. Y me pidieron los apóstoles del Cordero, los apóstoles de Jerusalén, que no nos olvidáramos de las viudas, los huérfanos y los pobres. Lo cual, dice Pablo, yo ya lo tenía en mi corazón, yo ya estaba solícito en hacerlo. Y se ve que en el ministerio del apóstol Pablo se le dio mucha ayuda a comunidades empobrecidas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que dentro de la doctrina apostólica debe caber la ayuda social, de no olvidar de hacer ese tipo de obra social. Entonces, esos son los sacrificios que Dios le está pidiendo a la iglesia en este tiempo. Si hay sacrificios, solo que ahora no es para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Sí. Pastor, hay un versículo que alguien utilizaba para decir, ¿para qué vamos a ayudar a los pobres? Que decía, los pobres siempre van a ver, siempre van a estar entre vosotros. Caray, pero hermano, hay que leer completo el pasaje. Yo nunca había oído eso, pero dice, los pobres siempre los tendréis entre vosotros, pero para hacerles el bien. Si Jesús lo aclaró, que pues para eso estábamos nosotros. Y he oído a muchos que se justifican no hacer obras por eso. Entonces, qué bueno que estamos aclarando este pasaje, ¿verdad? Me asusta, hermano. ¿Verdad? Mire, le voy a decir una cosa. A mí me han asustado muchas cosas en la iglesia de hoy. Me asusta oírlo. No me asusta en el sentido de quererme alejar de Dios, mucho menos, porque ya está profetizado que en los últimos días, y estamos viendo los últimos días, va a ser muy difícil ser cristiano, precisamente por toda esta cantidad de pensamientos diabólicos, humanos y animales que van a haber dentro de nosotros. Esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Yo escuché a un hombre, un argentino, por cierto, muy famoso de mega iglesias, decir que si usted le da una ofrenda a un pobre, usted realmente está desperdiciando su dinero, porque si ese es pobre es porque está bajo maldición. Entonces usted está sembrando una tierra maldita, no lo haga. Usted debe darle al que está próspero, porque esa es tierra bendita, al que está siendo enriquecido, a ese dele más, porque, ¿cómo se llama? ¿Cómo decía él? Porque esa es tierra bendita, entonces le va a regresar a usted bendición. La verdad que eso es totalmente ridículo, hermano, es totalmente ridículo, porque Jesús lo dijo, dale al que no te pueda regresar, porque si tú le das a uno que te puede regresar, dice, entonces ya tienes tu paga. Pero si tú le das a un pobre que no te puede regresar, entonces mi Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y al final, ¿a mí qué me importa? Más que me recompense una persona de barro o que mi Dios Todopoderoso me recompense.
Entonces es ridículo, ese tipo de doctrinas son totalmente ridículas, pero las existen y las hay. Y a mí me molesta mucho cuando se acerca gente y me dice, hermano, aquí le traigo una ofrenda porque usted es buena tierra. Sí, Dando a entender que hay otros que son mala tierra. Por amor de Dios, eso no existe. Nosotros tenemos que darle al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado. De hecho, una práctica de Israel era que cuando ellos cosechaban su terreno, que no lo cosecharan totalmente, que dejaran un rebusco para el pobre, para la viuda, el huérfano y el extranjero, recordándote que tú fuiste extranjero en Egipto. Entonces, y de repente venían los mozos, los trabajadores de campo, se cargaban las redes con las espigas, con los manojos, y de repente dejaban espigas tiradas o manojos. Entonces, era una prohibición bíblica que la gente, los trabajadores, llegaran a recoger lo que se había caído. Lo que se cayó no se recoge. Y no se recoge porque era el rebusco que le quedaba a los pobres, a las huérfanas, a las viudas, a los necesitados, a los extranjeros, para que entonces todos, en el día de la cosecha, todos tuvieran un momento de alegría. Entonces, vamos a traducirlo a nuestro tiempo. En el día de nuestra paga y de nuestro salario, tendríamos que apartar nuestro diezmo, tendríamos que apartar nuestra ofrenda para el templo y también tendríamos que apartar un rebusco para la gente pobre y necesitada. Alguien dirá, ay, hermano, entonces me va a quedar muy poco. Qué bueno que nos quede muy poco para que entonces nosotros no dependamos del salario ni de la cantidad que recibimos, sino que dependamos de Dios. Y yo invito a todos los televidentes, háganlo. Hagan un presupuesto de todo lo que gastan mensualmente. Pongan ahí hasta el Tortrix, que es, ay, perdón por la publicidad, Golba, hasta por la bolsita que se van a comprar a la tienda. ¿Cómo se llama? Hagan una lista de todo lo que gastan en camionetas, en lo básico, alimentación, vestido. Hagan un presupuesto y hagan el total y yo les aseguro que lo que ganan no cubre esa cantidad. Yo se los aseguro. Y la pregunta del millón es, ¿y entonces de dónde salió? Para pagar este mes y para poder financiar este mes, si lo que yo recibo no tiene ni siquiera un acercamiento a la gran cantidad que desembolsamos todos los meses. Y ahí vamos a tener que decir todos algo. Dios es nuestro proveedor, de Dios viene nuestro amparo, de Dios viene nuestra provisión. Él es nuestra fuente de bendición y entonces vamos a dejar de depender más de lo que ganamos, sino que vamos a empezar a depender un poco más de Dios y vamos a entender que hay más bienaventurada cosa dar que recibir. Bueno, ese es un bonito tema para el siguiente programa, ¿verdad? El ver lo que es dar. Entonces, las buenas obras significa dar. Las buenas obras significa hacer luz. Las buenas obras significa agradar a Dios. ¿Me permite algo? Sí, claro que sí. Mire, la Biblia es muy clara porque también hay que aclarar lo de las obras. Hay de obras a obras, hermano. Hay gente que hace buenas obras desagradando a Dios. Se lo voy a poner de esta manera. Corintios 13. Si yo doy todos mis bienes, pero no tengo amor, no soy nada. Entonces, cuando estamos pensando en hacer una buena obra, no va a ser porque, ay, bueno, tengo que diezmar, ay, ahí va mi sobre, y ahí va la leche de los niños, ahí va la gasolina de uno. Ay, eso no es así. Si yo doy y no tengo amor, no soy nada. Si yo le voy a dar a una viuda, bueno, ni modo, la viuda, ni modo, hay que ayudarla, la Biblia dice, las buenas obras lo dijeron en ese programa para que lo puse. Bueno, y ahí va a dar algo de mala gana. Si yo doy algo y no tengo amor, no soy nada. Lo voy a poner de esta manera. ¿Será pecado orar? Depende. No. Sí puede ser pecado. Mire, los fariseos oraron y estaban pecando. Y Jesús se los gritó, hipócritas. Ustedes oran y sobre todo en voz alta y en público para que los hombres los vean y los admiren. Lo que quieren es la admiración de la gente. Yo les digo hipócritas que ya tienen ahí su paga. En la admiración de los hombres, ahí está su paga. Entonces Dios no va a responder de otra manera porque son unos hipócritas. Orando estaban pecando. Esos ayunaban, hermano, como algunos de hoy, con una cara cojeras y cara de ayuno. ¿Y qué tiene, hermano? ¿Qué tiene? Es que estoy ayunando, tengo 15 días de ayuno. Como para llevarse la alabanza, la admiración de la gente, que la gente en la iglesia diga, ese es el espiritual. Hermano, qué cosa más absurda, está ayunando pero está pecando. Y así hay gente que puede hacer una buena obra y estar pecando. Por eso, en el día del juicio, lo dice muy claro el apóstol Pablo,
Dios no solo va a juzgar las obras terminadas, sino las intenciones del corazón por los cuales se movieron esas obras. No es solamente dar al pobre, no solamente es hacer una buena acción, servir en la iglesia, diezmar, ofrendar, sino van a revisar la intención. Y le voy a decir que en muchos la intención era egoísta y mezquina. Querían ser vistos de los hombres, daban para recibir más, como que fuera un negocio. Voy a dar 100 porque el 100 por 1 son... Entonces la gente empieza a dar por interés. Dios un día, no solamente va a juzgar las obras terminadas, sino las intenciones. Desde que se gestaron las obras en la mente y el corazón de una persona, desde ahí va a juzgar hasta la obra terminada. Y entonces ahí es donde dice Pablo, bueno, el fundamento es Jesucristo. El fundamento es lo que salva, y nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Pero cada quien va, ahora ya después del fundamento, la salvación, cada quien va a edificar con obras. Y algunos van a edificar con obras de piedras preciosas, otros con obras de oro, otros con obras de plata. Entonces dice que las obras van a pasar como en un fuego, es la figura que pone el apóstol Pablo. Entonces van a pasar en un horno, y usted sabe que cuando las piedras preciosas, cuando el oro, la plata pasan por el fuego, obviamente toman mayor brillantez, mucha escoria es quitada, entonces el quilataje aumenta, la maleabilidad aumenta, la pureza aumenta. Entonces a mayor fuego, menor escoria. Entonces dice que cuando pasemos por ese fuego, que no va a ser otra cosa más que Dios juzgando la intención, juzgando el proceso de la obra y la obra terminada. Entonces dice que recibiremos la alabanza de Dios. Ahí recibiremos la alabanza de Dios, los galardones prometidos. Pero dice que hay otros que tienen obras muy bonitas, pero son de madera, de heno y hojarasca. Cuando pasen por el fuego, esa va a ser una humazón espantosa, que, o sea, va a ser ofensivo a Dios. Pero Señor, pero hice estas obras. Sí, pero eran de heno, eran para que tú seas visto. Sí, Señor, pero mira las obras que hice, excelentes monumentos de obras. Sí, pero no tenías amor. Sí, pero las hiciste sin la revelación del dar, sin el deseo de dar. Fue por obligación, lo diste hasta con tristeza, lo diste coercitivo, lo diste por interés. Entonces realmente esa obra, aunque sea de madera, de heno y hojarasca, y dice el apóstol Pablo, si bien la persona va a ser salva, porque tiene el fundamento, lo importante es tener el fundamento para ser salvo, que es Jesucristo. Si bien será salvo, dice, será salvo como aquel que escapa de un incendio. Yo le aseguro que si ahorita empieza a arder esto en llamas y empieza alguien a gritar fuego, fuego, yo le aseguro que usted no agarra su Biblia, que saquen las cámaras, el equipo. Salimos corriendo todos y dejamos todo. Solo un atarantado muy amador de las cosas terrenales se quemaría con las cosas aquí, pues. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que aquella persona que hizo obras, pero sus intenciones no fueron buenas delante de Dios, si el proceso no fue bueno, ni la obra terminada fue buena, entonces será salvo, dice el apóstol Pablo. No discutamos la salvación porque es el fundamento, pero dice que será como aquel que escapa de un incendio, o sea, una pérdida total, no tendrá galardones. Y usted sabe que si algo anhelamos los cristianos es llegar a la vida eterna, pero ser galardonados. Hay varios galardones, lo que pasa es que a veces no los entendemos. Perdón que me meta esto, hombre, mire. Pero mire usted en Apocalipsis. En Apocalipsis hay una serie de galardones. No son todos, pero hay algunos. Si tú vences, te daré una piedrecita blanca con tu nombre escrito. Alguien dice, pues ojalá hubieran puesto una casa ahí en Miami, vista al mar, y sobre todo la visa americana y toda la cosa, ¿va? Alguien estará pensando en eso. ¿Por qué? Porque aquí sí nos sirve una casa en la playa de Miami y la visa americana. Pero en el cielo no nos va a servir eso. Es otra economía, es otra ecología, es otro hábitat. Pero esa piedrecita blanca con el nombre que solo uno conoce, eso sí va a ser muy importante. Y no todos lo van a tener, solo los vencedores de buenas obras. Entonces el problema está que como la gente hoy aquí no entiende, entonces usted le dice, mire, va a tener una piedrecita blanca con un nombre que solo usted va a conocer. La gente dice, a mí no me interesa eso. Me interesa más deleitarme en la carne, me interesa más no compartir mi pan con el hambriento, me interesa más ser egoísta, porque aquí me sirven las cosas. Pero cuando llegue a la otra edad, se va a dar cuenta que el no haber hecho obras aquí, cuando entre a la nueva ecología, biología, sistema ambiental, espiritual, se va a dar cuenta que el no haber hecho obras de justicia, obras con integridad, con rectitud,
del otro lado del velo le va a pasar la factura muy alta. Amén. Si bien será salvo, pero como el que escapa de un incendio. Amén. Bueno, entonces, obras más buena actitud, ¿verdad? En amor, eso va a agradar a Dios. Yo creo que como cristianos debemos de sensibilizar nuestro corazón y tener amor por aquellas personas que están necesitando, ¿verdad? No solamente en dinero, también en un buen consejo, en una buena ministración de la palabra, en un buen un abrazo, bueno, hay muchas cosas con las cuales nosotros podemos hacer una llamada, telefónica, ¿verdad? Hay muchas cosas con las cuales nosotros podemos hacer buenas obras, pero máxime, si vemos a alguien con necesidad, yo creo que tendríamos, yo creo que tenemos la solvencia para poder decir, toma, ven, come esto, toma este dinero, y yo creo que eso va a ser bueno si va con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor hacia aquellos que realmente viven en tinieblas, ¿verdad? Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta nuestro próximo programa.